Cordial saludo. En esta sección vamos a ver el tema fresadoras. Entonces vamos a interactuar entre unos videos preparados del funcionamiento de la fresadora y la parte de la teoría. En la teoría vamos a encontrar lo que es la fresadora, accesorios o utilaje para el funcionamiento de la respectiva y operaciones básicas. En este caso, entonces empezamos con el tema fresadora. La idea como tal es lograr geometrías planas por medio de los movimientos que generan unos ejes. En este caso en la imagen estamos viendo lo que es la fresadora vertical. Podemos observar que la fresadora vertical tiene lo que son las mesas o ejes de coordenadas, y cada una de estas mesas y ejes de coordenadas tienen grados de libertad, o sea que el eje X, Y y Z tienen movimientos en donde se va a ubicar la pieza de trabajo como la vemos en este punto. Entonces, en este caso la característica de la fresadora vertical es que tiene este componente que es el cabezal, y aquí en el cabezal puedo ubicar lo que son las herramientas. Puede ser herramientas directas o por medio de boquillas que acoplan para hacer la sujeción de otros tipos de herramientas que vamos a ver en su momento. La característica principal es el cabezal. También vale aclarar que el cabezal lo puedo girar en grados, logrando otros tipos de acabados en la pieza o grados de inclinación para hacer biseles. En este caso encontramos entonces que la fresadora vertical tiene lo que es el cabezal y ya la parte convencional de la fresadora, que es la mesa de trabajo. Eh, Normalmente la mesa de trabajo va con ranuras en T para la sujeción de material o directamente, o sujeción de componentes o accesorios como prensas para facilitar la sujeción del material a trabajar. En este caso vemos que al lado derecho la imagen nos muestra el tipo de sujeción. Esta parte verde normalmente es la fresadora, y en este caso este dibujo de acá es el tornillo tensor, que lo que hace es ubicar la sujeción del portaboquillas por medio de un sistema roscado en ambos puntos. En este caso vamos a ver el montaje de la herramienta de corte en la opción de cabezal vertical. Observamos que tenemos un tornillo tensor y procedemos a apretar el tornillo tensor para la sujeción de la pieza. Ya vimos cómo es la sujeción de la pieza en el cabezal vertical. Vamos a ir a ver la diferencia con relación a la fresadora en configuración horizontal. Entonces, en este caso, observamos que tenemos los mismos ejes X, Y y Z que me brindan los mismos grados de libertad. Tenemos las mismas mesas de trabajo, pero aparece un nuevo componente que es esta parte de acá. En este caso entonces es un soporte horizontal en el cual ya se ubica todo el eje de trabajo, como lo estamos observando en este punto. En este caso ya es un árbol que atraviesa de lado a lado el husillo de la máquina. En este caso el husillo sería este punto y pasa hasta el otro lado. Así podremos ubicar nuestro husillo y encontrar que por el otro lado ubiquemos el tornillo tensor para ubicar un árbol, y en ese árbol poder ubicar herramientas de corte. La configuración como tal es la misma. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z.
En este caso vamos a ver la fresadora ubicada o en posición horizontal. Observamos el ingreso del eje o el tornillo tensor por dentro del husillo. Ubicamos el portaherramientas. En este caso la fresadora está configurada en posición horizontal. Apretamos el tornillo tensor y logramos la ubicación de nuestra herramienta de corte para la configuración de fresadora horizontal. Ya observamos entonces que la fresadora tiene un cabezal donde se ubica nuestra herramienta o nuestro eje y donde se puede ubicar directamente también herramientas de corte. Como tal, se puede llegar a la conclusión que podemos llegar a tener en una misma máquina lo que es una fresadora horizontal y una fresadora vertical. En este caso ya entonces llegamos a lo que se dice fresadora universal, porque nos da la configuración del cabezal para el montaje horizontal o el sistema de cabezal. Si yo muevo este sistema, simplemente es correr este cabezal por medio de sus guías hacia atrás en el caso del sistema horizontal, y puedo traer este cabezal vertical y colocarlo en el par engranado para tener las dos opciones en la fresadora universal. En este caso también, cuando estoy trabajando en la fresadora universal, veíamos que teníamos entonces unos grados de libertad que son el eje X, que es esta mesa, el eje Y, que sería el que me da esta palanca, el movimiento de profundidad de la mesa, y el eje Z, que me da la altura si estamos hablando con un eje de referencia o una superficie de referencia, que en este caso sería la mesa. Entonces sería la mesa, se mueve en una posición de altura con el eje Z. Ya en este caso observamos que también podemos hacer que la mesa del eje X tenga opción de grados, como lo estamos observando en esta imagen. Ahora vamos a la parte de sujeción. Entonces vimos que la fresadora tiene ranuras. En este caso aquí las podemos observar. Es una mesa con ranura en T, y esas ranuras me sirven para hacer varios tipos de sujeciones. En este caso, entonces podemos tener por medio de las ranuras en T un tornillo tensor y un sistema de bridas, como lo muestra la imagen de la izquierda, o un sistema de brida en C para hacer sujeción de platinas directamente sobre la mesa, o en este otro caso un sistema de cuñas, que es el sistema que tenemos en la derecha. Todo iría soportado sobre la mesa, que en este caso es esta parte que tiene las ranuras para hacer el tipo de sujeción. Ahora también podemos contar con lo que son, mirando la imagen de izquierda a derecha, la primera imagen, una prensa fija que simplemente me da una sujeción a la pieza. O podemos llegar a tener, como es la imagen de la mitad, una prensa que puede girar en grados, en este caso de rotación. Vamos a señalar aquí la parte de la rotación. En este caso la rotación me la permite este sistema de acá, o sea que podría hacer que el sistema gire en su eje. Otra opción en este caso es esta mesa, esta prensa en grados. Todos tienen tipo de sujeción. En este caso podría ser por bridas o tornillos tensores directamente anclados a la mesa. ¿Cuál es la propiedad de esta prensa como tal? Que me da una basculación en este sentido. Es como una prensa basculante. Ya en este caso vamos entonces a, independiente del sistema de sujeción que utilicemos, vamos a llegar a la fresadora y vamos a tener, como está haciendo la imagen, tener que hacer uso de un instrumento de medición como es el comparador de carátula que observamos en la parte derecha.
En este caso el comparador de carátula lo colocamos en una superficie plana y ubicamos nuestra prensa, que es uno de los sistemas de sujeción. En el caso de usar una prensa, se hace necesario lo que es el comparador. El comparador me muestra en grados con su usillo, un eje desplazable, la desviación que pueda tener la prensa con relación a la superficie plana. Vamos a observar el video para hacerlo más claro. En este caso nos posicionamos en la máquina, vemos lo que es la prensa. En este caso es la segunda prensa que vimos en la parte de la presentación. Vemos que hacemos uso de tornillos tensores por medio de la sujeción de bridas en T. Tenemos la ubicación de la prensa, pero antes de apretar totalmente la prensa debemos garantizar que esté de una forma perpendicular a la pieza. Entonces para este caso hacemos uso del sistema que tenemos en la pantalla, que es un comparador de carátula, y ese comparador de carátula lo que nos está mostrando al moverlo de forma longitudinal es que no tiene una variación en la parte de la aguja. Si tuviéramos una variación, estaríamos observando que la pieza no está centrada o no está paralela al movimiento que se está generando, en este caso por el eje X de la fresadora. Ya en este caso vamos a pasar a lo que son los tipos de operaciones que se pueden llegar a presentar en las máquinas como tal. Vamos a empezar entonces en este caso por las operaciones de fresado, que son contorneado, y dentro de las de contorneado entonces pueden estar contorneado exterior o contorneado de forma, en este caso para dar una cavidad. Observamos que pueden ser herramientas de corte enterizas. Para ustedes puede ser más familiar estas dos, que son como un tipo de broca, pero en este caso ya son brocas fresas, tienen más de una arista. O en este caso herramientas de insertos. Entonces vemos que tenemos las pastillas amarillas, que son insertos, y los porta insertos. Las propiedades de la fresadora es que tiene la posibilidad de trabajar con herramientas de corte con mayor cantidad de filos. Por esto entonces se habla de que el acabado superficial, como tiene mayor cantidad de filos en contacto, nos permite un mejor acabado con relación al torno como tal. En este caso vamos a ver el ejemplo del video de lo que es el contorneado. Pero antes de ver el video de contorneado, también vamos a ver otro tipo de operación que se hace normalmente antes de hacer un contorneado, y es la operación de fresado de planeado. Como tal podemos tener también herramientas enterizas o herramientas de inserto. Lo que significa planeado es simplemente coger una pieza que está de una forma no uniforme y pasamos la herramienta de corte haciendo un movimiento paralelo al husillo. En este caso esta configuración es para una fresadora configurada de forma de trabajo vertical. Vamos a ver entonces en este caso el video del planeado. El planeado entonces consiste en ubicar la pieza en la fresadora. Tenemos una pieza como tal con unas caras no uniformes. En este caso vamos a ubicar un porta insertos o un portaboquillas, dependiendo lo que tengamos en nuestro taller. La fresadora está configurada de forma de trabajo vertical, y la idea es que entonces pulamos la cara inicial. Entonces en este caso ubicamos la herramienta, apretamos con nuestra prensa el sistema. Después de que tenemos ubicada nuestra pieza, encendemos la máquina y procedemos
después de que hacemos el calentamiento del husillo, a buscar nuestro cero de pieza. En este caso movemos el carro que nos mueve la altura de la pieza, o sea, la altura en Z. Procedemos a tocar nuestra pieza con un cero inicial. En este caso ya configuramos en nuestros diales. En este momento estamos configurando lo que es el eje Z, la altura. Establecemos un cero de referencia. Ya en este caso, si la fresadora tiene lo que es un visualizador digital, podríamos configurar nuestra altura en cero y vemos que en este caso vamos moviendo y podemos tener las dos opciones de visualizar la altura en el dial y en la pantalla. Ya en este caso con el movimiento del carro del eje X, movemos nuestra pieza y hacemos el respectivo planeado. Lo que se logra con el planeado es un mejor acabado superficial en la cara. En este caso, el primer movimiento se realiza de forma manual con el eje X, pero ya procedemos a configurar y saber que cualquier movimiento de la máquina, sea el eje X, Y o Z, lo podemos automatizar por medio de las configuraciones respectivas de las palancas. En este caso ya podríamos tener un mejor acabado teniendo en cuenta que el movimiento de avance se hace de forma automática. Vemos cómo se mueve el eje. Aquí paramos el automático. Otra de las operaciones trabajadas en la fresadora es el ranurado. En este caso tenemos varios tipos de herramienta, puede ser desde una broca normal para hacer una ranura como lo vemos en la imagen izquierda, o otros porta insertos para hacer ranuras de superficies un poco más grandes, o estas de geometrías en T, valga la redundancia, para hacer ranuras en T como lo tenemos en el cabezal de la fresadora. Entonces vamos a ver el video con relación al uso del ranurado en T. Aprovechando, también vamos a ver junto con el ranurado en T lo que es la operación anterior que no hemos visto, y es el contorneado. En este caso vamos a hacer un contorneado exterior. Vamos a ver las dos operaciones en conjunto. Para empezar, entonces usaremos una boquilla para usar una fresa. En este caso entonces procedemos a apretar nuestra fresa con una llave Allen. La idea es generarle un contorneado a nuestro cubo. Ya tenemos el cubo ubicado, procedemos a colocar el portaboquillas. Apretamos nuestra boquilla con una llave mixta. Aquí hacemos referencia al tipo de movimientos que se pueden generar. En este caso es un movimiento que puede ir o en contra del avance o a favor del avance. El movimiento, cuando digo en contra del avance o a favor del avance, es el movimiento o el sentido de giro de la herramienta de corte con relación al avance que se está generando. Aquí entonces ya tenemos nuestro primer contorneado. Aquí lo vamos a hacer en sentido contrario. Más adelante veremos y profundizaremos más sobre este tipo de mecanizado. En este caso vamos a ver que con uno obtenemos mejor acabado que con otro, pero también se sacrifica lo que es la parte de hay una relación entre el acabado y la cantidad de material que voy a retirar. Aquí procedemos a lo que es el ranurado. Con la misma fresa obtenemos el ranurado. Después de que tenemos nuestro contorneado, podemos reducir el diámetro de nuestra herramienta de corte con otro sistema de sujeción, y en este caso entonces, si reducimos la herramienta de corte, podemos mejorar aún más el acabado logrado en nuestra ranura. Entonces procedemos
a instalar nuestra nueva herramienta de corte con un menor diámetro y generamos un mejor acabado en nuestro contorneado exterior en este caso. Podemos darle varias pasadas y observamos que según el movimiento de avance y la relación de giro de la broca fresa se puede lograr mejor acabado en un sentido o en otro. Otro tipo de operaciones que son muy comunes para realizar en la fresadora en este caso son el taladrado, el, el fresado en este caso avellanado, y vamos a ver video con relación a estas tres operaciones. Para empezar con el proceso de perforación, en este caso tenemos que usar una broca de avellanar, que es nuestra primera opción para el perforado. Observamos entonces que damos inicio simplemente con nuestra broca de avellanar. Ahora cambiamos nuestra broca por una broca de un diámetro mayor. Con esta podemos lograr un agujero pasante en una operación de fresado. Después de que terminamos nuestro agujero, si se requiere, podemos en este caso avellanarlo o alisarlo, que es ampliar su diámetro. Para eso usamos una boquilla que nos permite desfasar el centro de la broca y con ese desfase lograr un diámetro mayor en la perforación. Entonces aquí estamos graduando lo que es el desfase, y ese desfase me va a permitir entonces una perforación de un diámetro mayor. Vemos el desfase cómo se genera en nuestro eje. Vamos a lograr una ampliación de 2 milímetros y ya tenemos entonces la ampliación del agujero como tal por medio de nuestra broca descentrada. En este caso entonces el avellanado, simplemente cambiamos la herramienta de corte y observamos en la imagen de la derecha que tienes una conicidad. Funcionaría lo mismo que lo que es el perforado o la ampliación de los agujeros. Otro tipo de operaciones que vamos a encontrar en este caso entonces en las fresadoras es el planeado, pero ya en este caso periférico, con la configuración de la fresadora en forma horizontal, porque vemos que el eje que transmite el movimiento es este de acá que vimos en la configuración de fresadora horizontal. Todos estos serían accesorios para la configuración de una fresadora de forma horizontal, en donde podemos encontrar entonces acanalados o una ranura o un fresado de forma, y dentro de los fresados de forma podemos encontrar varias presentaciones, como lo es esta para una ranura cilíndrica, o en este caso la segunda para una ranura, en este caso en B. Tenemos dos opciones, esta o esta. Y para una circular, vale aclarar entonces que entre esta primera y esta tercera se pueden lograr fresado de forma circular cóncavo o convexo. Vamos a aclararlo viendo un video. Una de las geometrías de corte que observamos es el acanalado, que es este de acá. En este caso el acanalado lo podemos realizar eh, con una fresa, en este caso cilíndrica, o un disco, como vimos en la presentación. Entonces aquí observamos un acanalado que nos puede dar
la guía base para hacer lo que es un ranurado en T. Observemos entonces cómo se genera una ranura en T. Primero se debe acanalar la pieza para que pueda entrar el eje de la fresa en T que vayamos a utilizar. Otro de los acabados, entonces en este caso, serían geometrías de forma. No lo vimos en la presentación, pero entonces observamos lo que son otras presentaciones de fresas, en este caso para geometrías cilíndricas. Vamos a observar el proceso de funcionamiento. En este caso vemos que es una geometría convexa, es una profundización en el material. Ya hacemos otro fresado de, en este caso, una geometría cóncava en una forma de biselado al material que estamos trabajando para quitarle los filos de las aristas. Y ahora miramos otra forma de hacer el acanalado, ya en este caso, como habíamos visto en una fresadora en configuración horizontal, procedemos a ubicar la herramienta y realizamos nuestro acanalado o ranura. En este caso el movimiento de avance lo estamos realizando de forma manual y utilizamos lubricante para lo que es el acanalado. Otra de las formas y geometrías es esta que estoy observando acá con el mouse, que es una ranura en B. En este caso entonces, para hacer esa ranura en B utilizamos este tipo de herramienta, la llevamos a un área y procedemos a instalarla en la fresadora. Vemos el mecanizado, puede trabajarse en fresadora horizontal o vertical, dependiendo del dispositivo que estemos usando para su sujeción. En este caso está en un dispositivo de fresadora horizontal y logramos entonces una ranura en B, como la observamos en la pantalla. Otra de las geometrías a trabajar sería una forma esférica plasmada en nuestro eje. En este caso entonces vamos a trabajar con esta de acá. En este momento entonces hacemos el cambio de la herramienta de corte y procedemos a hacer nuestra ranura. Seguimos trabajando con el avance de forma manual. Usamos refrigerante para lo que es el mecanizado y disipar la temperatura que se genera por el corte. Y ya vamos viendo todos los tipos de ranuras que hemos trabajado hasta el momento. Ranura en B, un acanalado y una ranura de geometría circular. Otro tipo de acabado, en este caso entonces vamos a utilizar otro tipo de fresa. En este caso ya entonces hemos visto lo que son ranuras circulares convexas y ranuras circulares cóncavas. Seguimos con nuestro tipos de operaciones. Ya en este caso otra de las operaciones es el escariado, que es ampliar perforaciones, o el roscado. En este caso no vamos a observar videos. Y otro tipo de accesorio que encontraremos en la fresadora es el cabezal divisor. Nos puede ser muy útil para lograr divisiones
de una circunferencia, en este caso la circunferencia que nos genera las divisiones de 360 grados en este plato por medio de esta palanca o esta perilla. Podemos lograr divisiones exactas para lograr piñones, pueden ser piñones rectos o piñones helicoidales con el uso de unos accesorios adicionales. En este caso entonces observamos que podemos tener varias formas de lograr divisiones exactas o circulares en la fresadora. Entonces en este caso puede ser el cabezal divisor o el plato divisor. Observamos que el cabezal divisor podemos ubicar ejes por medio de una copa autocentrante de 3 mordazas, y si se generan grandes esfuerzos tenemos este accesorio adicional que es una contrapunta para la ubicación del eje. Observamos que el plato divisor normalmente donde tiene la perilla tiene unos discos. Esos discos lo que hacen es que están divididos en distintas formas de los 360 grados para lograr divisiones directas o indirectas. Más adelante veremos el uso de estas divisiones para qué nos sirven. En caso tal de que fuéramos a hacer un cuadrante o un triángulo, es el número de caras que quisiéramos plasmarle un eje. Por ejemplo, esta llave de copa es un eje que tiene 4 caras, o puede ser un eje que tiene 6 caras. Entonces esas 6 caras nos las puede ayudar a hacer el plato o el cabezal divisor. Más adelante veremos el uso de estos agujeros en los platos del divisor. Vamos a ver el video de su funcionamiento. Vamos a empezar con el uso del divisor. En este caso tenemos ubicada una pieza en la fresadora en la cual le hemos hecho unas caras. Vamos a observar cómo funciona. En este caso este divisor tiene una relación de 1 a 40, quiere decir que por 40 vueltas que dé el joven con la manivela va a dar una vuelta la salida del husillo como tal. Otra opción sería el plato divisor para realizar ranuras circunferenciales. Observamos cómo es el funcionamiento de este tipo de ranuras y cómo el plato divisor es el que va girando con relación al sentido en el que está ubicado la fresa. Otro accesorio puede ser un soporte que nos puede servir como prensa para lograr lo que es una ranura en un eje. A nuestro plato divisor, que es este de la imagen derecha, cuando movemos este dial, lo que hacemos es que este disco gira en grados por medio de unas divisiones o una relación de transmisión. En este caso, ese plato lo podemos tener de una forma vertical o horizontal para lograr varios tipos de acabado. En este caso vamos a observar que le vamos a hacer a un eje una ranura, y si a ese eje le quisiéramos hacer una ranura en otra parte de su circunferencia, podemos usar el plato divisor. Puede ser en forma horizontal o en forma vertical, como lo estamos viendo, las dos ubicaciones en la fresadora, forma vertical y forma horizontal. Logramos la misma ranura. Para lograr hacer un piñón helicoidal en la fresadora tenemos que contar con unos accesorios adicionales y hacer un juego de engranajes para lograr esta hélice que se forma con el piñón helicoidal. Entonces en este caso vamos a ver el funcionamiento del plato divisor acoplado a un juego de piñones para lograr la hélice que traen los piñones helicoidales. En este caso tenemos montado el plato divisor, ya vamos a observar el juego de engranajes y vamos a hacer la simulación de la herramienta de corte con un marcador para verificar el eje
del piñón helicoidal. Observamos los engranajes y observamos que a medida que se mueve el giro del divisor, también se logra mover el eje X de la máquina, logrando plasmar esta hélice en nuestro eje como tal de trabajo. En este caso aquí termina la introducción a lo que es la fresadora. Vale recordar entonces que la podemos configurar de forma vertical o trabajo de forma horizontal, y que cada uno de estos formas de ubicación de la máquina tiene unos ejes donde van montadas las herramientas, que existen varios accesorios adicionales como son las prensas, las bridas o el cabezal divisor, y también que existen entonces varios tipos de procesos para realizar en la fresadora, como los que vimos en este caso en esta presentación. Muchas gracias.